Buenas noches. Bien. Siempre es un placer poder compartir la palabra del Señor. Hace tiempo he descubierto que la verdad, toda la verdad, solamente pertenece a la Escritura. Alguien podría decirme, bueno, qué bien, porque ya era tiempo que te vayas dando cuenta. Lo cierto es que no sabía que la Escritura era verdad, sino que considero y he llegado a la conclusión de que toda la verdad pertenece solo a la Escritura. Y en algún momento creía que verdad también eran algunos puntos que el hombre de alguna u otra manera iba desenvolviendo o desenterrando, y que eso también era verdad. Verdad en estudios científicos, verdad en estudios sociológicos, verdad en estudios estadísticos, verdad en libros de literatura de cultura general, verdad en libros de literatura de teología pagana, si puedo. Y cuando hay verdad en esos sitios, cuando ese fenómeno sucede, no es porque hay nueva verdad, nueva revelación, sino que reproducen al pie de la letra lo que la Escritura ya decía. No hay verdad fuera de la Escritura. Toda la verdad y verdad absoluta pertenece a lo que el Señor ya ha escrito. Bueno, alguien podría decir a este párrafo introductorio, bueno, Santi, pero la Escritura no dice todo. La Escritura no da detalles en cuestiones físicas, químicas, agronómicas, matemáticas, no se explaya en esas materias, pero da todo lo necesario para que el hombre se desenvuelva, se desempeñe, se desarrolle y viva una vida piadosa según Dios quiere que lo haga. Dios no se ha quedado corto en su revelación escrita, en lo que ha tenido que decirle al hombre, en lo que ha estipulado para el hombre, en lo necesario para que el hombre sea formado y pueda vivir una vida acorde a su corazón. Él no se ha quedado corto. Él ha hablado de manera completa y acabada. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué es lo dañino de la situación de considerar verdad fuera de la Escritura? Bueno, la primera vez que el hombre hizo eso, cuando consideró algún discurso con algo de verdad, le costó la comunión con Dios. Y eso fue en el jardín. Porque el discurso del enemigo no es abierto y declarado una mentira grande en contra de Dios, sino que viene mimetizado con la verdad. Y no estoy diciendo que enterremos y desechemos todo libro que no sea la Escritura. Estoy diciendo, esos libros no pueden definir en ningún aspecto y no pueden mover la aguja en ningún momento de lo que tiene que ver con nuestro comportamiento y nuestras decisiones en la vida. Pueden servir en aspectos, pueden enmarcar ciertas cosas, pero verdad solo es la Escritura. Cuando se le da lugar a ciertos conceptos fuera de la Escritura como verdad, llegamos al punto de que, hay que predicar el Evangelio. Bueno, ¿cómo lo hagamos? Hay que analizar la forma en que podamos llegar con algunos métodos didácticos para que no parezcamos locos de otro mundo predicando una cosa que... El Evangelio es locura. ¿Y si somos de otro mundo? ¿Por qué en la actualidad parecería que el cristianismo quiere predicar como que es que no somos tan distintos? No hay diferencia, es como que yo solo creo en Jesús. Es porque en algún punto hemos validado como verdad discursos y cuestiones que no son verdad. Hemos dejado que esa mimetización forme parte activa dentro de nosotros. Y de una u otra forma,
Eso ya forma parte de nuestro lenguaje, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de proyectar y de nuestra manera de decidir. Es volver a la Escritura. Ahora, vivimos en tiempos donde la vara de exigencia está muy baja en muchos aspectos, en muchísimos aspectos. Pero hablando dentro del cristianismo, ya es como que no se quiere ser igual que Jesús. Es como que se aspira a ser como a un cantante o un famoso que se autodenomina cristiano, y eso ya es suficiente. Porque ese es el modelo a seguir. Porque ese es el que me representa, ese es el con el que me identifico. Y estamos llamados, o tenemos un llamado mucho más alto que eso. Mucho más alto que alguien que se autodenomina hijo o hija. Y para llegar a este punto, quiero que por un momento nos abstraigamos de nosotros mismos y miremos con objetividad nuestro día a día, si puedo, y hacer aquello que dijo el Señor por medio del profeta Ageo en el capítulo 1, versículo 5, cuando le dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Y quiero que analicemos en algún punto un aspecto, no de manera filosófica o abstracta, sino con la Escritura. Una cuestión que les va a resultar familiar. Cuando yo menciono la palabra fariseo, automáticamente pensamos y decimos: nosotros somos mejores que ellos. Ellos no dieron en la talla. El Señor Jesús los desaprobó. Nosotros somos mejores. En la escuela dominical hemos cantado y aprendido que nosotros no tenemos que ser como ellos. Y que ya por descarte somos diferentes. Y ni siquiera tocamos un punto lo que ellos eran. Ellos fueron desaprobados por el Señor. Mateo capítulo 5, en el mensaje inaugural del Señor, en aquel discurso del monte, en el 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Ahora, digo que es de manera objetiva y que lo vayamos viendo. Es importante ver cuál era la justicia o el comportamiento o los hábitos o la conducta que estos personajes tenían, porque estamos llamados a superarlos y que nuestra justicia sea mejor que la de ellos. El Señor en un momento dice en el capítulo 23: hay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, estos personajes, los fariseos, no eran ningunos caídos del catre, no fueron un accidente. Ellos surgieron en el tiempo que Israel estaba bajo el imperio griego. Y los griegos, una de las particularidades que tenían como imperio era a los pueblos que dominaban, les imponían y los culturalizaban desde sus usos y costumbres, desde la imposición de su idioma. Entonces surgieron como puritanos de la época con el propósito de que Israel no se descarríe en la cultura helénica y hacer que el pueblo esté centrado y situado en la palabra de Dios. Fue un origen noble. Pasaron los años y el mundo global pasó de los griegos a los romanos. Y los romanos tenían la particularidad imperial de que ellos permitían que cada pueblo o nación que dominaban podían practicar sus usos y costumbres como mejor le pareciera, su religión como mejor le pareciera. Ellos no se entrometían ahí. Su método de opresión era
que paguen impuesto al César. Mientras pagasen impuesto al César, podían estar en su territorio, tener sus prácticas, su religión, su Dios. Pero a pesar de que no había un avance cultural que contrarrestar, los fariseos seguían estando. Fariseo significa separado. Pero ya en ese punto se habían formado una especie de hermandad donde eran 6.000 y no podía sumarse ninguno más a menos que hubiese alguna muerte o alguno haya sido expulsado. Eran reconocidos por el pueblo como impecables, intachables. Era el modelo a seguir. Había una frase en el primer siglo que se decía: si solo 2 entrasen en el cielo, si solo 2 entrasen en el cielo, de seguro uno de esos es fariseo. A ese nivel se habían ganado la reputación. Y el Señor los ve y los mira y los desaprueba. Ellos diezmaban, ofrendaban de la manera más perfecta que podrían hacerlo. Si se encontraban dinero, si puedo, ellos no iban a estar tranquilos hasta diezmar de eso que se encontraban. Si les crecía algo que ellos no habían sembrado, iban a sacar de eso una parte y iban a diezmar. Eran meticulosos, eran escrupulosos, eran minuciosos a la hora de pagar las cuentas para con Dios. Ahora el Señor sigue hablando de ellos y ellos estudiaban la Escritura fervientemente, ellos aprendían a leer con la Escritura, enseñaban la Escritura. Su doctrina era tan perfecta, hasta cierto punto, que es hasta validada por el Señor. El Señor en el 23:3 de Mateo dice: así que todo lo que os digan, hablando de los fariseos y de los escribas, guárdenlo. ¿Por qué? Porque lo que enseñaban, mientras se sentaban en el lugar de cátedra o de dar cátedra, era excelente. Ofrendaban como Dios mandaba según ellos, estudiaban la palabra del Señor, enseñaban la palabra del Señor, oraban periódicamente durante el día. El Señor les marca y les señala que ellos lo hacían haciendo largas oraciones, eran de esos largueros orando, porque querían mostrar y aparentar piedad. Pero oraban. A veces en sus oraciones se jactaban como ese ejemplo que el mismo Señor da. Señor, gracias porque no soy como aquellos pecadores, porque puedo hacer esto, porque puedo servirte. Y ellos lo hacían de esta forma. Ofrendaban como Dios mandaban, estudiaban la Escritura, oraban. Estaban identificados al 100% con la creencia que tenían. De hecho, era una deshonra si ellos estaban en un lugar y alguien no sabía que ellos creían en Dios. Por eso hasta después ensanchaban sus filacterias para ser reconocidos más fácilmente también y para que pudiesen ver quién en realidad eran sin ningún problema. Identificados al 100% con lo que creían. Hay otro detalle que el Señor marca de ellos. Dice: ustedes que recorren cielo y tierra para hacer un prosélito, para convertir a alguien a lo que ellos creían.
veneraban a los antepasados, veneraban a los profetas, se lamentaban por lo que sus padres habían hecho. ¿Qué pasaría si nosotros estuviésemos en el lugar y el Señor pidiese punto por punto eso de nosotros? ¿Cómo está tu vida de lectura y de estudio de la palabra? Bueno, Santiago, es que hoy hay otras formas. Es una cuestión más de que por ahí una frase motivadora en el día ya es suficiente para arrancar. Sin embargo, la palabra de Dios está pensado a ser alimento. El Señor mismo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto está pensado a que no sea algo esporádico o circunstancial, sino a que la palabra de Dios forme parte de nuestra rutina. ¿Cómo está el tiempo de oración? Porque estos oraban para hacerse ver y lo hacían mal. Pero ¿cómo está el tiempo de oración? Porque estos oraban. Es que no tengo ganas de orar. Y orar sin ganas no quiero. ¿Qué es lo que debemos hacer? Orar sin ganas. Porque la instrucción bíblica no dice que ores cuando tengas ganas, dice orad sin cesar. No dice cuando tengas ganas. Si esperás a tener ganas para orar, lo más probable es que eso no suceda nunca, porque estás dentro de un cuerpo que no le cree a Dios y que lo último que va a querer hacer es hablar con Dios. Ora sin ganas. Una y otra vez. ¿Y después de tiempo van a venir las ganas? No. Pero lo que sí va a venir es que cuando eso sea un hábito vas a tener necesidad de orar. No ganas, necesidad de orar. Vas a ver que el día no puede empezar o no podés avanzar en ese día sin orar. ¿Cómo está tu vida de identificación? ¿Cómo está nuestra vida ante el mundo en cuanto a que nos identifiquen como hijos de Dios? ¿Queremos que lo hagan o preferimos pasar inadvertidos y que nadie se dé cuenta? Que seamos más o menos del montón. Examen que el Señor había hecho. ¿Cómo está nuestra área evangelística? Podríamos seguir, pero yo creo que este punto lo podríamos cerrar con: no eran tan burros los fariseos. No eran tan burros. Lo que pasa es que la vara de exigencia está muy baja. Y nuestro Señor es un Dios que no demanda religiosidad. Que eso, al final del día, no mueve la aguja en el corazón de Dios si puede. A menudo la vida cristiana comienza cuando conocemos al Señor, nos arrepentimos, le aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el Creador de nuestra vida y el Redentor de nuestra vida. Y lo primero que pasa con ese primer amor es que queremos predicarle a todo el mundo, a quien sea. Si es creyente también queremos predicarle el Evangelio. Nos involucramos rápidamente en alguna actividad de la iglesia a la que asistimos, queriendo servir al Señor fervientemente. Leemos la Biblia, oramos todas las mañanas. Y así empezamos, con el tiempo. Nos acostumbramos, nos adaptamos y la euforia inicial
empieza a desaparecer. Y empezamos a entrar en un espacio donde asistimos a la congregación, cantamos, conocemos ciertas cuestiones teológicas, historias bíblicas, tenemos alguna participación dentro de la congregación, pero eso no es más que una meseta y un estancamiento espiritual. Y es como que en algún punto llegamos a pensar que, bueno, es lo máximo que puedo dar como hijo de Dios. Llegué al límite de mi capacidad como hijo de Dios. ¿Será que esta es la vida abundante que Dios quiere para los hombres? En cualquier materia, en cualquier punto que nosotros querramos aprender de lo que fuera, si lo hacemos de manera autodidacta, va a llegar un punto en el proceso de aprendizaje que vamos a estancarnos y vamos a no poder avanzar y empezar a dar vuelta en un espacio como un laberinto. Y empieza la frustración y empieza el descontento, si puedo. Y empiezan los desencuentros emocionales de yo creía que era otra cosa. Creo que hasta que no hay alguien que aconseje a aquel que está perdido o aquel que está aprendiendo pero no puede avanzar y que le aconseje en algo cómo avanzar, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Es como un niño que no puede subir y lo que hay que decirle es, levanta el pie. Y él simplemente no se daba cuenta. ¿Qué mejor que el Señor para aconsejar a su pueblo? ¿Qué nos diría el Señor? Señor, estamos en una especie de meseta, en una especie de laberinto espiritual, si puedo. ¿Por dónde buscamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos porque queremos avanzar en la vida cristiana y vivir una vida abundante, espiritual, como tu palabra lo dice? ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Y el Señor se lo dijo así a los discípulos en el Sermón del Monte: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Empezá por ahí. Es que en algún momento del camino, en algún punto del camino, todo verdadero hijo de Dios tiene que despertar a la realidad que vida placentera, deleitosa y gozo no tiene nada que ver con la definición que placer, gozo y deleite es en el mundo. Todo hijo, a menos que nos demos cuenta y nos despertemos a esa realidad, siempre vamos a estar una vida estancada y de meseta espiritual. Porque siempre vamos a estar queriendo nosotros disfrutarla y pasarla bien y vivir una vida donde gocemos como el mundo goza y disfrutar como el mundo disfruta, y placer y disfrute y gozo no tiene nada que ver con las definiciones que el mundo tiene. Entender que el lema de paz y amor no está pensado para este tiempo. El término tranquilidad no tiene nada que ver con lo que tranquilidad el mundo considera. Es que vivimos una vida como niños caprichosos que quieren hacer siempre lo que ellos quieren, y así vivimos como niños fluctuantes cuando lo que estamos llamados a ser es guerreros en medio de un mundo que se está perdiendo.
Pero nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Y estamos llamados a ser lumbreras en medio de un mundo de tinieblas, como dice el conocido versículo de 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las tinieblas de aquel que os llamó a su luz admirable. Creo que dejar de perseguir nuestro reino es un buen principio para empezar a buscar el reino de Dios. A veces se cree que, lo que pasa es que la vida es una sola y hay que disfrutarla. Mi hermano, ¿de dónde sacó esa frase? Porque la vida de un hijo de Dios no es una sola. Sí, es una sola, claro, pero no es 60, 70 u 80 años. Esto es lo que toca acá. La vida es eterna. Dejar de pensar en nuestro reino es una buena forma de empezar a buscar el reino de Dios y su justicia. En el tiempo de la Reforma Protestante en el siglo XVI, se planteó la discusión de cuál debía ser la expresión de vida de un hijo de Dios. ¿Cuál es el lema que un hijo de Dios debe tener? Allí estaba Lutero. Y pensó y dijo una frase: Coram Deo. Coram Deo significa delante de Dios, para la gloria de Dios, bajo la autoridad y la supervisión de Dios. Así es como el hombre debe vivir. Es que desperdiciamos nuestra vida buscando agradar a nosotros mismos y a otros, olvidando a Dios. Cuenta la historia de un joven violinista prodigioso, quien se perfeccionó tomando clases, y cuando avanzó en edad y ya perfeccionado él, le llegó su momento para su primer concierto. Y el escenario era inmejorable, la sala estaba repleta. En la primera fila había productores y busca nuevos talentos, y todos estaban esperando ver a este niño, a este joven prodigioso tocando su violín. Y comenzó él a tocar, y desde el momento que empezó, todos estaban sorprendidos y estupefactos por cómo tocaba, Cuando terminó de tocar, toda la sala se paró y aplaudió por un rato. El joven levantó la vista, miró al público y observó que uno no se había parado. Saludó al público, guardó su violín y se retiró. Detrás del telón, todos empezaron a decirle: genio, grosso, no lo podías haber hecho mejor. Y la cara del chico era de apesadumbrado, estaba serio. Alguno advertía que no coincidía lo que estaba recibiendo con la cara del chico. Entonces le pregunta: ¿qué te pasa? Toda una sala te acaba de aplaudir. Bueno, observé que no fue toda, dice. Había un hombre allá que ni siquiera se paró. Pero ¿a quién le importa? Le dice lo que un viejo haga.
¿A quién le importa cuando toda la audiencia te está aplaudiendo? Es que ese viejo, dice, es mi maestro. Pasamos toda una vida queriendo buscar el aplauso de otros porque el sistema nos ha hecho creer que ser aplaudido es entonces que llegaste a ser alguien. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice, si yo quiero o busco en algún punto agradar a los hombres, no puedo ser siervo de Cristo. ¿A quién queremos impresionar? ¿A quién querés agradar antes que a Dios? Creemos que el mundo nos ama. Creemos que el mundo necesita de nosotros. Creemos que el mundo en algún punto nos valora. ¿Saben cuál es el concepto que Dios tiene de nosotros? Isaías capítulo 43. Hablando de la restauración de Israel, el Señor le dice, no temas porque yo te redimí. No temas porque yo soy tu Salvador. Y le habla al pueblo de Israel como si fuese un hombre. Y le dice, yo he dado naciones por ti. He dado Egipto, Etiopía, Seba. Habla de naciones, he entregado por ti. Como para que tengas un poquito la noción de lo que te quiero si puedo. Porque a mis ojos, dice, fuiste de gran estima. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable, dice. A los ojos de Dios, aquellos que son su pueblo. Y nosotros buscando impresionar a los hombres, primeramente. Es del maestro del que debemos buscar la aprobación. Es de aquel que nos ama, de aquel que nos creó, de aquel que nos redimió, de aquel que nos provee, de aquel que nos protege, de aquel que planeó toda una eternidad con nosotros. De aquel ante el cual estaremos por una eternidad frente a Él, delante de Él. ¿Cómo debe vivir el hombre? Le preguntaron. Coram Deo, delante de Dios. Ese debe ser el lema y esa debe ser la expresión de vida. Dos formas de buscar el reino de Dios. Primero, dejar de buscar el nuestro. Y segundo, estar consciente de que Dios está delante nuestro. Qué bueno sería que el Señor nos conceda el poder analizar de manera objetiva nuestra vida y poder entender aquello que dijo Salomón en el capítulo 12 de Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. No sé si vivís una vida como un religioso, o vivís una vida para agradarte a vos mismo, o vivís una vida simplemente dando vuelta en un laberinto, o quizás lo estás haciendo bien, gloria a Dios por eso. Quizás no estemos cerca de ser como un fariseo y tener las prácticas que ellos tenían. Quizás estamos más cerca del publicano que dice, sé propicio a mí, pecador. Quizás no podemos ser como Simón, el fariseo, que fue capaz de invitar al Señor y el Señor cenaba con él. Quizás somos como la mujer que lloraba a los pies del Señor, buscando el perdón y buscando misericordia.
a los pies de Él de manera genuina. Pero lo que el Señor quiere es que para empezar a crecer y para que podamos avanzar y salir del laberinto de la meseta que muchas veces entramos, es que le busquemos primeramente a Él. Que le busquemos primeramente a Él. En algún punto del camino, cuando perdimos de vista la meta, cuando perdimos de vista al autor y consumador de nuestra fe, es cuando empezamos a dar vueltas. Qué bueno sería que nuestra oración sea: Señor, quiero mantenerme sensible y empezar a buscarte de verdad. No por religiosidad, dejar a un costado si tengo o no ganas, porque la obediencia no depende de si tenés o no ganas, sino de hacer lo que es bueno y lo que está bien en el tiempo que corresponde. Que el Señor nos conceda el poder buscarle, el poder seguirle y el poder ser ese reflejo vivo y verdadero que estamos pensados a ser mientras vivamos acá el tiempo que Él lo permite.